Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy nos acompaña el doctor Iván Jiménez Bejarano. El doctor Jiménez pues, es especialista en cirugía bariátrica, cirugía robótica y cirugía endoscópica. Doc, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Bienvenido. Hombre, gracias a ti por invitarnos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre obesidad. Es un tema pues que en nuestro país, que es una de las causas principales a lo mejor de ciertas comorbilidades o ciertas enfermedades que más adelante se van presentando. ¿Y cómo está? ¿Cómo ha visto nuestro país? ¿Somos de las primeras, de los primeros a nivel mundial en tener este tipo de padecimiento? Pues mira, sí, desafortunadamente sí somos potencia en cuestión de obesidad. Ya desde hace algunos años se viene manejando la estadística de que a nivel mundial tenemos el segundo lugar en número de personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad en adultos. Y en niños somos el país que tiene más niños con problemas de obesidad. Entonces sí es un broncón bien serio que a veces o lo tenemos conceptualizado como que es un factor de riesgo. Pero ya al día de hoy ya no. La obesidad es una enfermedad propia como tal. Que es una obesidad que tiene tratamiento, que se tiene que tratar, pero esa a su vez también es un factor de riesgo para desarrollar otras cosas, ¿no? Pero sí, epidemiológicamente en México sí es un broncón bien serio. Sí, y a nivel global o a nivel mundial, pues vemos que cerca de 1,000 millones, comentaban por ahí, de personas van a sufrir de obesidad y de sobrepeso y más de obesidad mórbida, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuáles son los criterios para categorizar cada una de ellos. Pero si nos vamos a ver, ¿hay algún factor que para que nosotros como mexicanos tengamos más sobrepeso, más obesidad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque parece que es como una competencia a ver quién está más obeso. Y tristemente a veces hablamos de gordofobia o le tenemos miedo al hablar de este padecimiento porque pues pensamos que es discriminatorio, pero no, es una enfermedad, como bien lo comentaste, y que necesitamos comenzar a hacer cambios en el estilo de vida para evitar ciertas complicaciones. ¿Hay algún factor de riesgo en nuestro país? Híjole, mira, el tema en concreto así de la obesidad es algo súper prolongado, súper complejo. Tenemos la mala concepción, o la familia tiene la concepción, la sociedad en general, de que es algo que se soluciona con que ya deja de comer y ponte a hacer ejercicio. Así es. Cuando la realidad es que es muchísimo más complejo que esto. Trae consigo factores económicos, culturales, epidemiológicos, familiares, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, etcétera. No, hay esquemas donde se muestran hasta unos 80 globitos de factores de riesgo que van e impactan ahí al tema de la obesidad en un individuo. Esto desafortunadamente ha ido evolucionando con el tiempo. Históricamente, el país se dio cuenta de que empezaba a sufrir de este tema más o menos en el 99 con la encuesta nacional de nutrición. Vieron y compararon la del 88 con la del 99 y vieron que había un gran aumento en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Desafortunadamente no se tomaron acciones muy a tiempo, como hasta el 2010 empezaron a salir cosas, estrategias y todo, pero pues ahorita sí nos está llevando la carga muy grande e impactando en todas las instituciones. Y es bien simple y bien sencillo, ¿no? Pues tú no tienes mi edad, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, había a lo mejor una persona que entre comillas era el gordito del salón, ¿no? Mal clasificado como el gordito del salón. Y ahora no, ahora vemos en los niños en la primaria que ya desde niños ya tienen una gran prevalencia de sobrepeso o de obesidad ya como tal, ¿no? Sí, y aquí nos vamos a ver la cuestión de ¿es la alimentación? ¿Es algún factor genético que tenemos los mexicanos? ¿Es el estar a un lado de un país como Estados Unidos que antes que nosotros, y como bien lo comentas, nosotros no mirábamos gente obesa? Yo veo fotos así de antes, de los 80s, de los 70s, y ves a la gran mayoría de las personas pues delgadas. Entonces, ¿qué fue cambiando para el mexicano para que empezáramos a tener estos niveles de estar en segundo lugar en adultos y primer lugar en obesidad infantil? ¿Qué fue lo que cambió acá? En general yo creo que cambió de los hábitos alimenticios. Número uno, ¿no? La disponibilidad del tipo de alimentos que tenemos al día de hoy. Antes eran aparte trabajos mucho más físicos, no había tanta movilidad en autobuses, en carro, mucha gente se movía caminando, en bicicleta, se trasladaba a sus trabajos. Ahora no, ahora los
calles están llenas de carros, ya nadie usa el transporte público, nadie camina para su trabajo. Estamos en un país donde nadie usa bicicleta, nadie usa los medios físicos para poderse desplazar. Y por muchas cosas, ¿no? Desde la inseguridad hasta falta de infraestructura adecuada para poder caminar, las temperaturas, que aquí en verano está muy difícil desplazarse de un lugar a otro caminando, pero también el acceso a los alimentos y el costo que tienen ellos, ¿no? Si tú un buen día andas en la calle y se te antoja comerte una ensalada, te va a costar cierta cantidad. Así es. Pero si te vas al Oxxo y te compras un Vikingo y una Coca, te sale una tercera parte de lo que cuesta. Pues. Así es. Entonces, desde ahí, desde que la capacidad de nosotros para adquirir alimentos de una calidad adecuada es muy, muy baja, pues entonces desde ahí empezamos mal, ¿no? Y mientras eso no cambie, pues el problema de la obesidad no se va a solucionar para nada, ¿no? Sí, esto engloba muchos factores, como lo comentas, ¿no? Desde la cuestión económica, de la paga, a lo mejor la cuestión cultural, la cuestión de educación que tenga la persona. Y sí, una ensalada cuesta 10 veces más que un Vikingo y un refresco de cola, dirían por ahí en el Oxxo, ¿no? En cualquier otro lugar que vende así alimentos rápidos. Entonces, y también muchas veces, y eso lo vemos, por ejemplo, nosotros también como parte de la salud, que siempre andamos bien acarrerados, que no tenemos tiempo y llegamos rapidito que por una hamburguesa, que por lo más rápido porque queremos cumplir con un horario, y pues eso va mermando la salud, vamos incrementando de peso porque son comidas altas en carbohidratos y pues eso se nos va alojando en la famosa pancita, ¿no? Y sabemos que hay diferentes tipos de obesidad. Si nos vamos a ver la parte de obesidad o sobrepeso, ¿cómo inicia? ¿O cómo nosotros podemos ir identificando? Va a depender del peso, de la estatura. ¿Cuáles son los criterios para decirle a una persona, sabes que estás en sobrepeso, en obesidad, etcétera? ¿Cómo va subiendo esto? Ok. Mira, nosotros, así en términos muy, muy generales, se utiliza una medición y una escala en la que se hace cierto cálculo donde se relaciona la estatura con el peso. O sea, tú para tu estatura debes de tener cierto peso y si ya subes de ese peso, pues es que estás en cierto grado de sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese numerito se llama índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal, en teoría, lo normal debería ser 25. Okay. La realidad es que muy pocas personas tienen 25 índice de masa corporal. Si ese índice de masa corporal y ese cálculo no está entre 25 y 29, estamos hablando que el paciente tiene sobrepeso. La persona tiene sobrepeso, no tanto el paciente. Si tiene de 30 a 34.9, es obesidad de grado 1. Okay. De 35 a 39.9 es obesidad de grado 2. Y de 40 en adelante estamos hablando de obesidad de grado 3. De 50 en adelante, superobesidad, etcétera, etcétera. Y ahí nos podemos ir. Desafortunadamente ya no son tan infrecuentes pacientes que lleguen a nuestra consulta con índices de 55 de masa corporal. Y hace rato me preguntaba si tiene mucho que ver la influencia de los alimentos de la cultura estadounidense. Y sí, o sea, a pesar de que México en general es un país obeso, los países del norte, los países fronterizos sí tienen una mayor prevalencia. Yo me acuerdo muy bien, hace años que me tocaba ir a mí a campañas de cirugía de vesícula biliar extramuros. Nos invitaba un amigo mío ahí en Chiapas. Y íbamos allá a la frontera, con media hora de la frontera de Chiapas con Guatemala. Y operábamos a 100 pacientes en una semana. Éramos como 4 cirujanos, ¿no? Y pues ella era darle. Y yo también trabajo en una institución aquí. Y lo principal que hacíamos en la institución aquí era también cirugía de vesícula biliar. Y yo me acuerdo que en ese entonces me sorprendía porque aquí en Hermosillo, si me programaban 10 pacientes, de esos pacientes, 8 tenían cierto grado de sobrepeso o obesidad. Okay. La gran mayoría era obeso. Ya no te digo con sobrepeso, era obeso. Y comparándolos allá con los pacientes que teníamos en Chiapas, yo creo que el 20% eran pacientes con obesidad, ¿no? Entonces sí se veía mucha diferencia. Tenía mucho que ver el tipo de alimentación que lleva. Aquí estamos llenos de hamburguesas, de percherones, de alitas, de sushi, de todas esas cosas que son hipercalóricas, súper llenas de carbohidratos. Entonces sí tiene su cierto impacto.
Y así en términos generales usamos esa clasificación no tanto para tomar una decisión como tal, ni para estratificar, es solamente un screening global para nosotros tener cierta idea y decir, ok, si lo sumo con ciertas características que el paciente tiene, podemos ofrecerle tal o tal cosa. O sea que dependiendo del nivel de obesidad, y a lo mejor si tiene alguna otra comorbilidad, va a depender el tratamiento, ¿no? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico como tal y clasificamos a una persona que tiene sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida como tal, ¿cómo van decidiendo ustedes para el tratamiento? Hay muchos esquemas o muchas terapias que han ido últimamente saliendo y México es uno de los principales países. Me ha tocado ver en ciertas estadísticas que inclusive sobrepasamos o tenemos casi, no sé si el 80% de las cirugías que se tienen a nivel mundial. O sea, es mucha la cantidad que estuvimos viendo ahí de cirugías bariátricas. Eso es, ¿qué tan frecuente nos pasa acá en nuestros estados, ¿no? Más en los estados del norte? Mira, sí, aquí hay muchísima cirugía. Si nos vamos a una ciudad en concreto, yo creo que la ciudad de Tijuana, por mucho, es la ciudad que a nivel mundial se opera más cirugía bariátrica. Entre muchos factores es el turismo médico, realmente, ¿no? Y el gran porcentaje de sus pacientes es la gente de Estados Unidos viene a operarse. Sí, porque los costos de una cirugía bariátrica ya, a comparación con los de acá, son muy diferentes. Y ya ese turismo médico generó industria y compañías que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? A ofrecer esos servicios y a dar la atención a esos pacientes. Pero sí, hay muchas terapias. Así, en términos muy generales, nosotros englobamos la terapia según las características individuales de cada paciente, porque una consulta bariátrica a mí me implica más o menos 1 hora de consulta por un paciente para poder ofrecerle un servicio de calidad. Desafortunadamente hoy en día todos queremos que nos resuelvan las cosas por WhatsApp y información y todo. Y claro, para eso estamos, para brindar información. Pero no se puede dar toda una información completa de una consulta que me lleva 45 minutos donde yo escucho, yo veo al paciente, veo cómo me está hablando, veo qué problemas puede tener. Porque no se trata nada más de darle cierto tratamiento. Sí, te opero mañana y ya te programo. Porque no se trata de eso, ¿no? Para mí sería lo más fácil, porque yo soy cirujano y es mi trabajo. Pero no se trata de lo que yo trabaje. No se trata también de que el paciente tenga un beneficio real con lo que le vayamos a ofrecer. Entonces hay terapias nutricionales, terapias médicas. Y en terapias médicas hablo de terapias farmacológicas, de intervención psicológica, de intervención psiquiátrica, de seguimiento por endocrinología, por medicina interna. Hay terapias endoscópicas. Ahorita están algo así en boga lo que es el balón intragástrico, la gastroplastía endoscópica o la tal vez mal llamada manga endoscópica, porque no termina de ser una manga, pero existe. Y luego está la cirugía. Y dentro de la cirugía todavía tenemos unos 8 tipos de cirugías que hay. Desde la manga gástrica. No es una receta de cocina. Así es. El bypass, la bipartición intestinal, el switch duodenal y varios procedimientos que van saliendo. Entonces, cuando en cualquier enfermedad, yo siempre se los digo a los pacientes, igual que para el colon irritable, por decirte así, ¿no? Cuando en una enfermedad hay muchos tratamientos, quiere decir que no hay ninguno solo que funcione de forma absoluta, ni que pueda ayudarle a todos los pacientes. Yo no a todos los pacientes les puedo hacer un bypass, ni a todos los pacientes les voy a poner un balón. No lo puedo yo estar tratando de promover como algo de que ven y ponte y baja de peso, porque debe de tener sus indicaciones bien precisas, debe de seleccionarse al paciente. Pues, como un equipo multidisciplinario, ¿no? Así es. Sí, no es nada más llegar y decir, quiero operarme, porque a lo mejor a mi primo, a mi tío, a mi hermano lo operaron y pues ya salió bien y pues ya yo quiero también bajar de peso, ¿no? Porque esto involucra otra cuestión que es la parte psicológica, psiquiátrica del paciente. Hay quienes sufren de ansiedad, depresión, y al momento de la cirugía o de la terapia que vaya a tener, pues empieza con otras complicaciones que no son necesariamente relacionadas a la cirugía, pero que sí al momento a lo mejor de perder peso, que no quería perder esa cantidad de peso y que no fue con un médico bueno, porque también hay sus partes por ahí como tal, y no le aconsejó lo que mejor requería ese paciente.
Pero si nos vamos antes del tratamiento, ¿crees que ha servido lo que ha hecho el gobierno con la cuestión de los sellos en las no sé, sabritas, en los productos de galletas, productos hipercalóricos? ¿La gente lo usa? ¿La gente le hace caso a las leyendas? ¿O nomás lo agarran o es como los cigarros, sí, ¿no? Que hoy me voy a fumar la de la ratita muerta. Sí. Hoy me voy a fumar la del cáncer de seno. Entonces, ¿han servido ese tipo de implementaciones que ha hecho el gobierno? Mira, tal vez yo no te lo puedo decir así como un profesional, porque epidemiológicamente yo no desconozco cómo era el diseño de la estrategia, eso, a cuántos años iban a medir el impacto, etcétera, etcétera. Pero yo no veo que absolutamente nadie se detenga al momento de leer las etiquetas. Así es. Tal vez se pondrán a leer las etiquetas, pero no tanto para ver, sí, mira, dice alto contenido en calorías. No, sino pues a lo mejor el que está en cierto régimen nutricional o el que está en ese momento con algún menú alimenticio muy particular y que le dicen revisa. Pero el gran grueso de la población no lo estamos. Sí. Entonces agarramos así tal cual como tú dices, ¿no? El cigarro, ahí te ponen imágenes muy feas y los cigarros se siguen vendiendo, sí, como si fuera pan caliente. Sí. Entonces yo no creo que esa medida esté colaborando para nada, porque ni siquiera se ha disminuido el porcentaje de pacientes con sobrepeso, con obesidad, ni las repercusiones que tiene a largo plazo en las enfermedades que llevan a los pacientes al hospital. Sí, porque si realmente estuviera funcionando este programa que tiene el gobierno, que a lo mejor funciona, pero no es la panacea o no lo que va a cambiar a que las personas dejen de consumir ese tipo de comidas. A lo mejor ha funcionado, pero en una parte muy, muy pequeña, muy minúscula, porque si estuvieran funcionando, no hubiera, o ustedes vieran que disminuyera la cantidad de personas con sobrepeso o obesidad. Entonces también le cambiaron a los cereales, le quitaron los bonitos. Es lo que te iba a decir. Sí. No, hombre, lo único que pasa ahora es que no desconocen a los monos. Sí. Pero les sigue gustando el Choco Crispies, el Fruit Loops, etcétera, etcétera. Es ¿no? correcto. Porque esas cuestiones mercadológicas y la cuestión de las ganas de alimentarse de cierta forma no es por una imagen, pues ahora sí que es por lo que se tiene en casa. Sí. Y es complicado todo eso. Quisiéramos que fuera más sencillo, y yo siempre se los digo a los pacientes, ¿no? A los pacientes que operamos. La parte complicada es lo que hacen ellos, lo fácil es lo que hago yo. Yo en una cirugía tardo 1, 2, 3 horas si tú quieres, y dura el paciente 1 o 2 días hospitalizado. Pero lo difícil es lo que ellos viven día a día. Así es. A lo que ellos se enfrentan. Vivimos en una sociedad obesogénica donde en cada reunión que vamos es entrarle que si hay cheve, que si hay whisky, que si hay tequila, que las papitas y que hubo carne asada. Si no hay carne asada hay discadas, si no hay discada hay chicharrones, sí, si no hay infinidad de cosas. Pues. Pero nunca estamos en una reunión donde haya alguna situación saludable que ingerir. Y somos todos. Vamos a comer el día de hoy ensalada con agua. O sea, sí, jamás vas a llegar a una fiesta nunca, que haya ensalada y haya agua, ¿no? Jamaica, exacto. Nada. Y si, por ejemplo, me siento que estoy gordo, obeso, con sobrepeso, voy con el cirujano bariatra, ¿cómo sería la evaluación y cómo me iría el tratamiento? O sea, ¿está recomendado el tratamiento farmacológico? Hay unos fármacos que han estado saliendo últimamente, aplicaciones intramusculares, a lo mejor tabletas. Hubo de hecho medicamentos que salieron porque ya no eran legales, ¿no? Vamos a evitar mejor los nombres, ¿no? Del medicamento, pero que contenían hormonas y contenían benzoazepinas y contenían otro tipo de cosas, y vieron que a la larga pues tenía sus efectos malos, ¿no? Pero si yo soy un paciente que tengo, que yo creo que estoy en sobrepeso, obesidad, y me veo en el espejo y a lo mejor no me gusto, me acerco con el cirujano bariatra, ¿cómo es el procedimiento desde que llego a la consulta? ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Con quiénes me van a canalizar para saber qué tratamiento voy a ocupar? Mira, ahorita que mencionaste ese tipo de medicamento, ¿no? Desafortunadamente, esos medicamentos siempre eran recetados por profesionales no calificados para el tratamiento de la obesidad. Y no te digo que todos tengan que ser cirujanos, ¿no? Sino que tengan que ser profesionales que conozcan bien del metabolismo, claro, que no vean esto solamente como un negocio, porque mucha gente lo está viendo como un negocio, porque mucha gente también se está interesando en bajar de peso, y ahorita lo vemos con el boom de las redes sociales.
Digo, tienes que tener redes sociales, yo las tengo. Y la pregunta es 100% de todos los casos. Me dicen, información. Y ya digo, a ver, sí. ¿Qué tipo de información ocupas? Y siempre les digo, ¿qué tipo de información te puedo ayudar? Claro. Costo. Sí. O sea, nunca preguntan, doctor, ¿usted está certificado? Sí. ¿Usted dónde se capacitó? ¿Cuántas ¿Tiene cirugías experiencia? tiene? Así ¿Qué es. opina? Tal, ¿cómo? No, costo de la manga gástrica. Entonces, ahí el problema es que tal vez los mismos profesionales de la salud o ciertos profesionales de la salud se han encargado de que la misma sociedad perciba esto como un negocio. Porque esto no fue de la noche a la mañana. Claro. Y lo vemos ahí que con los espectaculares de que y atiéndete con los mejores lugares y el precio más barato de eso, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Pues, o sea, no se trata ni tampoco de obviamente se trata de hacer lo justo por los pacientes, pero dar un servicio de calidad, no tratar esto como si fuera un negocio de maquiladora ni nada, no se trata de individualizar, y si de escuchar, sí los hay, sí, claro. Y porque llegan a mi consulta y yo siempre les digo, después de que hablan, me dice, es que me tenían programado para tal cirugía. Ok, qué bien. Y ya le digo, es que pues yo te haría tal, por esto, por esto, por esto. Sí, doctor, es que allá ni siquiera me consultaron, me dicen, nomás cierta persona. Me dijeron el costo. Me dijeron el costo, le dije que está bien, me dieron fecha para tal día y que me hiciera los estudios. Entonces, desafortunadamente son prácticas muy tristes. Sin previa valoración por el psicólogo, nutriólogo. Sin nada. O tal vez sí los valoró el psicólogo o los mandaron a que los valoraran, pero nunca los vio la persona que los iba a operar. Conocen a la persona que los va a operar el día. Justo cuando entran a quirófano. Así es. Cuando dices, yo soy la persona que te va a operar. Sí, así es. Entonces, a los pacientes hay que escucharlos. Hay que ver cuál es su problemática. Hay que ver qué los llevó a estar a donde están. Y tratar de darles soluciones. Entonces, llegan conmigo a la consulta. Y yo también siempre les digo, es que si no hiciste clic conmigo, si quieres otra opinión, asegúrate que con quien vayas a ir sea un cirujano bariatra certificado. Y si es que no a todos les gusta que les digan la verdad, pues. Así es. Quieren solamente escuchar que es barato, que a lo mejor es certificado, que es barato y ya me quiero operar. Si no le interesa todo lo demás, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Y ya le digo, asesórate con gente profesional, no te vayas con el que te va a cobrar más barato. Así es. Le digo, ve con quien sabes que está capacitado, que llevó su formación, que tiene experiencia y que pasó todos los filtros. Porque decía mi maestro, si haciendo las cosas bien, a veces salen mal. Así es. Ahora, haciendo las cosas mal, pues entonces aumentamos la probabilidad de un fracaso de estos tratamientos. Sí. Y cuando llega un paciente a mi consulta, pues primero llevo un interrogatorio mío, ¿no? Completo, de hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y las valoraciones fundamentales que deben de llevar, pues es todo paciente con obesidad que se va a operar, necesita una valoración preoperatoria por medicina interna. Sí, el 100%. Si tenga 20 años, claro. Ya ves que para una vesícula, algo así, mayores de 40 años o con comorbilidad, etc. Ahí no. Paciente para cirugía bariátrica, el 100% llevan valoración preoperatoria. Por lo menos mis pacientes. En teoría todos deberían llevar, todos los pacientes de sí, desconozco porque yo no me ando fijando mucho en los protocolos de los demás, pero mis pacientes y los del equipo que está conmigo, que trabaja conmigo, que es otro cirujano bariatra certificado, también todos nuestros pacientes llevan esos mismos cuidados. Se valora por nutrición. En nutrición, ahí van con una nutrióloga que tiene años ya trabajando con nosotros, muy, muy capaz. Y ella le sube a la famosa maquinita ahí donde te da todos los parámetros de cuánto de grasa, cuánto de agua, etcétera, etcétera. Sí, es que te da un ojón de un montón de información. Exacto. Y que hasta la edad también, te dice, ¿no? La edad metabólica, que tienes 82 años a tus 35. Sí. No sé qué ha pasado. Mi esposa es igual nutrióloga y sí me ha subido a esas básculas y no nos gusta a veces padre, lo que escuchamos. Sí que nos da de nuestra edad. Así es, sí, no está padre. Y ella también dura más o menos 1 hora en las consultas de primera vez de bariátrica. Se valoran por nuestra psicóloga, que ella también tiene sus másteres de trastornos alimenticios y hace ese tipo de valoraciones. En casos seleccionados o cuando yo considero que el paciente no es candidato a una cirugía y se puede ver beneficiado de terapia farmacológica, que ahorita está de moda también la terapia farmacológica porque está saliendo muchas cosas. Y ahorita, todavía el día de hoy,
la herramienta más fuerte para el tratamiento de la obesidad sigue siendo la cirugía. Tal vez el día de mañana esto va a cambiar. Puede que sí, porque todo esto evoluciona muy, muy rápido. Pero no, aquí no es como que una competencia, aquí es todo, ¿no? Antes, en esta situación, si nosotros dibujábamos en una hojita, poníamos cirujano bariatra en el centro y luego poníamos las varias flechitas: endocrinólogo, medicina interna, nutrición, psicología, psiquiatría, pero cirujano bariatra en el centro. Ahorita ya no es así, o debemos de modificar eso. Ahorita tenemos que poner en el centro paciente con problema de obesidad. Que es el que más importa. Así es, ¿no? eso es. La estrellita. Sí, no gira en torno al cirujano bariatra. El cirujano bariatra es un coadyuvante más en todo este proceso. Que sí, a lo mejor al nosotros modificar la anatomía, conseguimos que tenga unos resultados que pueden ser a lo mejor más rápidos, más duraderos y más a largo plazo, pero aún así ya todos estamos alrededor del paciente de obesidad y todos como uno debemos de estar en comunicación. Y yo refiero a mis pacientes que no son tantos, porque cuando ya llegan conmigo es porque tienen un problema serio. Pero sí llegan a haber pacientes que requieren a lo mejor medicamentos o que por alguna situación muy particular no deben operarse. Se mandan con el endocrinólogo para que él sea la persona más indicada y más experta en ese asunto, ¿no? Yo siempre digo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y los temas, yo no pretendo abarcar el conocer todos los temas de este asunto, ¿no? Por ejemplo, la nutrióloga lleva todo lo de la nutrición, las fases de la nutrición, la suplementación, todo eso lo lleva. La endocrinóloga llevará los temas de los medicamentos, cuál es mejor ahorita, cuál se le puede ofrecer, cuál se le puede adaptar a tal paciente. El internista verá sus cosas y todo. Y no se trata de que uno se ande queriendo quedar con el paciente nomás uno, ¿no? Así es, ¿no? Se trata de que el paciente sea valorado por todos los expertos, pues para que tenga los mejores resultados, ¿no? Y cuidar todo esto, porque es una cirugía que se debe cuidar. No es una cirugía mínima, pues. Así es. Y el paciente a lo mejor trae otras enfermedades, diabético, hipertenso, viene descontrolado, a lo mejor ya tuvo un infarto. Y a lo mejor la cirugía viene a curar o a cambiar ese tratamiento o las probables complicaciones que pudiera llegar a tener esa persona por la misma obesidad, por el mismo sobrepeso. O sea, cura la cirugía, la diabetes, mejora el cuadro para el paciente. ¿Cómo funciona ahí? Mira, tal vez de curación sería un poquito complejo de hablar y de ser tan radicales, ¿no? Pero sí hay procedimientos que están más enfocados a la situación metabólica que a la situación de peso, ¿no? O sea, como un apartadito ahí de la cirugía bariátrica es la cirugía metabólica, donde ahí ya más que nada lo que se hacen son pues interconexiones entre intestino, derivaciones gastroyeyunales, switch duodenales, transposiciones ileales, hay varios procedimientos, ¿no? Esto con el fin de saltarnos algunas partes del intestino, que el alimento no tenga contacto con algunas partes del intestino y eso active ciertos mecanismos hormonales, pues para que mejore tanto la producción de insulina, disminuya la resistencia a la insulina, mejore la captación de glucosa por los órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí se ve un porcentaje de remisión alto de la diabetes con los procedimientos, con todos en general, ¿no? Porque un paciente que es diabético y pesa 130 kilos, o sea, a un paciente en general, aunque no lo vayas a operar, ¿qué es lo que los médicos recomendamos para la diabetes? Alimentación, ejercicio y que baje de peso. Así es. Y con eso, tal vez no se curan, pero sí disminuyen los medicamentos que toman, muchos de ellos pueden dejar tal vez la insulina, etcétera, etcétera. Ahora, si con la cirugía los bajamos más de peso, pues existe mayor probabilidad de que puedan mejorar en general y dejar sus medicamentos. Ahora, hay cirugías propiamente que tienen más impacto metabólico. Por ejemplo, una manga gástrica, si bien tiene su impacto metabólico, no es el mismo que un switch duodenal o que un SADIS, porque esos ya son diseñados prácticamente con el fin de tener algo metabólico, ¿no? O un componente metabólico. O un paciente que fue operado de una cirugía de manga gástrica, bajó mucho de peso, está empezando a subir y también está empezando con problemas de la glucosa, pues a lo mejor no le vas a ofrecer un problema, una cirugía propiamente restrictiva otra vez o una aplicatura ni nada. Tienes que ofrecerle algo
para agregarle un componente metabólico y que se pueda resolver su diabetes. Acorde a su padecimiento. Acorde a su padecimiento, sí. Entonces, de ahí que la selección del procedimiento a realizar, pues, no es tan sencilla, no es tomarla a la ligera, sino evaluar cada caso en general. Para serte sincero, la gran cantidad que llegan, porque esto es, por lo menos en nuestra ciudad, es de prácticamente medicina privada. Okay. Las instituciones ahorita no están trabajando para la situación de cirugía bariátrica. Entonces, el gran porcentaje de pacientes que llegan con nosotros son pacientes entre comillas sanos, que muchos de ellos no tienen su gran descontrol diabético, ni son tan metabólicos. Entonces, prácticamente con la pura reducción de peso ellos se sienten contentos. Pero en las instituciones de salud, donde sí hay programas de cirugía bariátrica, la gran cantidad de ellos es por problemas metabólicos. Ok. Antes era como una regla o miraba que decían, no, pues si tiene arriba de 40 IMC es candidato a cirugía bariátrica. O si tiene 35 de índice de masa corporal y tiene alguna enfermedad como diabético, hipertenso y que esté descontrolado, es candidato a cirugía. Ahorita esa regla ya se rompió, ahorita ya no es tanto o no se van a ver la cuestión del índice de masa corporal o de enfermedades. ¿Cómo son los procedimientos o cómo eligen ustedes qué tipo de cirugía va más acorde al paciente como tal? Esos números que tuviste los expuso la norma oficial mexicana, que la norma oficial mexicana tiene pues un atraso importante. Las guías van evolucionando cada año. Nosotros nos guiamos a veces hay una asociación, la IPSO, que es la Asociación Internacional de Cirugía de Obesidad, que también tiene mucho impacto en la ASMBS, que es la Asociación de Estados Unidos, y en nuestro Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad. Ahora las guías han evolucionado. Sí, antes se tenía la concepción de que se tenía que tener una obesidad mórbida para ser beneficiado con un padecimiento, un procedimiento de este tipo, ¿no? Ahora no. Ahora ya las guías recomiendan que pacientes que hayan llegado a los 30 de índice de masa corporal ya pueden verse beneficiados con una cirugía. Okay. Porque desafortunadamente la historia natural de la obesidad nos dice que si un paciente que tiene 30 de índice de masa corporal ahorita, de seguir el mismo rumbo y el mismo camino que lleva, en 5 años ese paciente ya no va a tener ese 30, va a tener a lo mejor un 33, 34. En otros 5 años va a tener un 37, 38. Entonces ya el organismo empieza a desgastarse, empieza a tener y a sufrir sus consecuencias. Entonces ahorita se está tratando de hacer intervenciones más tempranas para tener un mayor impacto. Porque pues antes se esperaban a que tuviera 40 índice de masa corporal, 45, 50. Eran cirugías sumamente complicadas en pacientes que ya eran diabéticos, que ya eran cardiópatas, que ya tenían gonalgia, lumbalgia, dolor de cadera, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo sigue habiendo y lo sigue llegando, y tenemos un porcentaje importante de pacientes que llegan, doctor, es que me van a operar de la rodilla, pero pues me dijeron que tienen que bajar de peso. Ok, y los operamos y un gran porcentaje se les quita el dolor de la rodilla. A veces nos odian los pacientes, los ortopedistas, porque ya los pacientes a lo mejor ya no necesitan una cirugía porque se les quita la lumbalgia, se les quita el dolor de cadera, se les quita el dolor de rodilla. Entonces a los pacientes les cambia la vida, Son cosas tan sencillas que a veces uno no valora y que no ve. Por ejemplo, me dice, doctor, ya quepo en un asiento del avión, ya me puedo poner el cinturón del avión, ya me puedo abrochar los zapatos. Cosas que a lo mejor para otra persona no es un logro y lo vemos como que algo normal o cotidiano. Y sencillo, y para ellos sí es una situación que dicen, no, de hace tiempo que no me podía abrochar los zapatos, me tenían que ayudar. Entonces esos detallitos son los que dicen uno, órale, pues sí. Sí le estás cambiando la vida a alguien. Sí está funcionando, ¿no? Hace un par de días tengo ahí una pareja de pacientes muy buenos pacientes, son pacientes ejemplares. Se operó primero él y le fue muy bien, un paciente súper disciplinado, súper de los que uno quisiera que todos fueran así. A los 6 meses, 8 meses más o menos, se operó su esposa y también muy bien, muy ordenados. Y en la última consulta me dijeron, no, doctor, estamos muy contentos porque
nuestros hijos también están tomando los hábitos saludables que nosotros tenemos. Entonces ya en general, en el carrito del súper ya no se ven cosas y comidas. Ya cambiaste los hábitos de la familia. Ya ¿no? la familia mejoró en general. Sí. Y eso que a lo mejor los hijos también estaban destinados a tener esa obesidad, claro, por la alimentación que tenían los padres. Y sí lo vemos, o sea, ahí me toca ver en la calle, no sé, el papá con algún tipo de obesidad, la mamá, y los ves igual, y los hijos igual. Entonces, sabes que va evolucionando lo mismo o va a padecer lo mismo el niño chiquito, ¿no? Sí, porque son las dos cosas, la carga genética y los hábitos que hay en casa. Sí. Así de sencillo. Porque en general, si los hábitos son buenos en casa, pues a los niños les va a ir bien. Sí. Pero si no son buenos, si no ven que papá y mamá comen saludable, porque no les puedes poner a los niños un plato de verdura y un pollo y papá estarse comiendo un burro o una hamburguesa. Es correcto. Entonces se tiene que ser congruente pues entre lo que se dice. Y es difícil. Sí. Y también la familia, ¿no? Por ejemplo, si tienen a alguien que ya va o ya fue con el cirujano bariatra y va a ocupar una cirugía y empieza a lo mejor cambiar ciertos hábitos alimenticios y llegar a su casa y ver que a lo mejor los hijos también están comiendo que un hot dog, que una hamburguesa. Entonces es como que más fácil caer en la tentación de decir, se me antoja, y va a ser más complicado bajar de peso. Lo miraba también, antes era o no se hablaba tanto de cirugía bariátrica. Yo creo que lo mirábamos en los programas de Discovery, ¿no? De Kilos Mortales, que decíamos, mira, ¿cómo puede llegar alguien a estar así? Y resulta que en México pues estamos de esa manera. Y les comentaba el médico en ese entonces, ¿sabes qué? Tú estás atentando contra tu vida, y si tú no te puedes ayudar a ti mismo en cambiar los hábitos alimenticios, y hablaba con la familia también directo, decirle, ustedes también son responsables de ayudar a esta persona a que baje ciertos kilos para poderse someter a una cirugía bariátrica. Entonces es importante el entorno de la familia, la alimentación, porque si no cuidan los papás la alimentación de los hijos, van para donde mismo, y también el ver a los hijos pues comiendo mal, pues no va a funcionar esto. Como te digo, vivimos en una sociedad obesogénica, eso sin duda, y desde ahí ya empieza la raíz de todos los problemas. Y es súper complejo. La comida, a fin de cuentas, tiene un impacto emocional o un trasfondo emocional muy duro. ¿Qué hacemos? Estoy triste. Se me antojan comer tal cosa y me voy a sentir mejor. Con unos chocolates, se me antoja un seisito, algo para relajarme y esto. Va muy de la mano la alimentación con los sentimientos. Así es. Entonces, desde ahí pues vamos viendo que en el caminar diario es una situación bastante complicada, ¿no? Sí. Y no ayudan esos otros vicios o a lo mejor gustos que tenemos, porque somos seres humanos, todos somos seres humanos, y no vamos a veces percibiendo cuando subimos de peso, cuando estamos mal o cuando se nos está saliendo de las manos, y eso nos pasa a todos. Y no se trata de obviamente ni de criticar a nadie, ¿no? Eso yo te puedo decir que me pasa a mí, donde de repente me doy cuenta que mi ropa me queda más ajustada, ¿no? Que mi síntoma que digo, ay caray, ¿qué está pasando? Y se lavó y se encogió. Le digo a mi señora, ¿qué onda? Ya no lo pongas en la secadora, le digo, porque se me está encogiendo toda la ropa. Y nos pasó mucho en la pandemia que todos usábamos uniforme quirúrgico, pues de repente, como ya no nos poníamos el cinto, los pantalones, la ropa de vestir, por uniforme quirúrgico, pues ahí va para arriba. Cuando menos hasta los quirúrgicos ya los traía uno. ya no le quedaba a uno trincado, ¿no? Entonces, esta situación de la obesidad es un ir y venir. Es un ir y venir, y no es algo constante, no es algo lineal. Se tienen sus altas, se tienen sus bajas, pero lo importante es siempre tratar nosotros de fomentar la conciencia de que algo no está bien. Así es. Porque si nosotros lo dejamos pasar, y es incómodo, la verdad que yo también lo veo como persona, como familia. A mí sí me incomoda de repente decirle a algún familiar, ¿sabes qué? No consumas esto, no hagas esto. Y sé que a ellos tampoco no les agrada, pues. Pero a veces yo como, aparte de que como miembro del personal de salud, pues como su familiar a mí me preocupa que vayan a tener alguna complicación, que vayan a tener algún evento desagradable, que ya lo hemos tenido, pues ya lo hemos tenido en la familia, y en todas las familias existe que por ese tema a lo mejor hemos perdido gente, a lo mejor es gente que está enferma, en cama, etcétera, etcétera, que pudo haberse prevenido, ¿no? Entonces todo eso hace que sea tan difícil el tratamiento, pero lo que sí, sin lugar a dudas, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Es correcto. Sí, hay veces que yo me limito con la familia nada más porque ahora sí que ni modo, me tienen que escuchar.
Sí. Pero en general, con la población en general, tienes que ser muy delicado, porque es un tema tabú y es un tema bastante complicado, Sí. en el que mucha gente también está pretendiendo normalizarlo y decir ahí, No los no, discriminen. no los discrimines, que yo soy feliz en mi cuerpo y que acá, que la obesidad, mi cuerpo, mi decisión, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no, porque no es discriminación, es una enfermedad. Es correcto. Es una enfermedad Y eso, que y eso no lo ve la no gente lo como ven. enfermedad. Así es, no lo ven como enfermedad. Sí. Lo ven como un estado, lo ven como un color de piel, tal vez. Ujú. Y no es así, como una nacionalidad, y no es así. Es una Sí. enfermedad que de por sí, nomás por la obesidad, ya está en un estado proinflamatorio en general. Y ese estado proinflamatorio te va a afectar en todos lados. Te va a afectar en los riñones, te va a afectar en las articulaciones, te va a afectar en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el cerebro. Yo creo que todos nos damos cuenta, o sea, no rendimos igual. Así al caminar, es. empezamos a respirar más rápido, nos Claro. falta el aire. Entonces creo que eso ya son claves o puntos o riesgos, ¿no? Son los famosos puntos para saber, oye, creo que algo no está bien en mi salud. El que antes a lo mejor caminaba 3, 4 cuadras y no pasaba nada. Ahorita voy al Oxxo a una cuadra y siento que ya no puedo respirar, me falta el aire, ronco más. Mi esposa me está codeando, oye, voltéate. Entonces, eso va de la mano, ¿no? Sí, y nos vamos a ver a la parte de la cirugía. ¿Cuál es la diferencia entre las cirugías que hay? Sabemos que hay muchas opciones, ya lo comentó ahorita, porque se habla mucho de las principales, ¿no? Bypass y manga gástrica. Yo creo que son, yo como población general, que no soy experto en área de cirugía bariátrica, pues son las que yo he escuchado más. ¿Cómo ven ustedes o cómo catalogan al paciente para decirle, a ti te recomiendo más una manga, a ti no sé, mejor te va a funcionar un bypass? ¿Cómo van ustedes viendo esa parte? Mira, los dos procedimientos tienen sus pros, sus contras, tal vez sus indicaciones y sus contraindicaciones. Depende mucho también de la edad del paciente, porque a un paciente joven, o sea, uno de los detalles principales que tiene el bypass, que es una excelente cirugía, es que vas a tener que tomar suplementos por el resto de tu vida prácticamente. Y es algo que no saben. Así es. Y pacientes que de repente se nos han perdido de la consulta, llegan con anemia, con deficiencias de tal y tal y tal. La manga gástrica es un poquito más benévola en ese aspecto, estrictamente en ese aspecto, ¿no? Porque el tiempo de adaptación no lleva tanto y al final de cuentas no estás haciendo ningún cortocircuito. La misma anatomía, solamente se hace una restricción de la cámara gástrica, pero el tránsito intestinal sigue pasando exactamente igual. Okay. Entonces no tiene un efecto malabsortivo como tal. Pero se llama manga, ¿no? Porque parece Así es. una manga, o sea, corta cierta parte del estómago. Extraemos 2/3 partes del estómago guiando con una sonda calibradora para que sea con una capacidad de unos 200 mililitros aproximadamente. Dentro de la manga, la parte que llegan a cortar, que es parte del fondo gástrico, es parte de lo que cortan, y ahí es donde hay ciertas hormonas que también regulan el hambre, ¿no? Sí, hay una hormona, la grelina, es una hormona muy conocida que es la que estimula el apetito, ¿no? Se produce fundamentalmente en el fondo gástrico, en la parte de más arriba, ya casi pegó al diafragma. Entonces nosotros al quitar esa parte, la grelina también la quitamos, pero cierto tiempo nada más, porque después se empieza a producir en otros órganos. El cuerpo es muy sabio y se adapta a todo. Entonces, por eso, todas estas cirugías hay que cuidarlas. Todas tienen la posibilidad de reganar peso si no se cuidan. Así se haga el bypass que se haga o el SADIS que se haga. Si no se cuida, puede perder su efecto benévolo, ¿no? Entonces... Y a lo mejor muchos no saben. Piensan que, bueno, me hacen la cirugía y ya voy a bajar de peso y ya nunca voy a volver a subirlo, ¿no? Una cosa que seguido me decían antes, doctor, vengo para que me opere porque quiero comer y no engordar. Y le dicen, no, pues ahí sí que yo no te puedo ayudar, no, ventanilla siguiente. Digo, porque no es eso, no es la solución, no es la panacea, es una gran herramienta y muy fuerte, pero no en esos términos, no en esas condiciones. Y para evaluar qué le voy a ofrecer yo a cada paciente, digo, a un paciente de 70 años, no le voy a ofrecer un bypass, porque es una cirugía muy grande y la expectativa de ese paciente si pesa 140 kilos, su expectativa no es pesar 80 kilos, su expectativa es llegar a los 110, claro. 120. Con eso el paciente se va a desplazar mejor, se le van a quitar sus dolencias, se va a controlar su azúcar. Hay ciertas indicaciones, por ejemplo, para un bypass en G de Rux,
que es el reflujo. Ujú. El reflujo gastroesofágico en manga gástrica está contraindicado. Ok. Porque un paciente que tiene reflujo, yo le hago una manga gástrica, lo condeno a que su reflujo va a sufrirlo 3 veces más que lo que tenía antes. Que sería como una de las complicaciones que después de la cirugía. Así es. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en el interrogatorio inicial y preguntar específicamente por síntomas de reflujo, interrogar bien ese síntoma, porque si no, ese paciente no se la va a acabar. Y la única manera en que se la va a acabar es cuando esa cirugía la conviertas a una cirugía de bypass. Ok. Apenas así se le va a quitar el reflujo, porque tome lo que tome va a tener molestias, ¿no? El reflujo post-manga es muy terrible. Ok. Entonces, eso es una contraindicación para manga gástrica. Y a esos pacientes les hacemos un bypass en Yedarux. Tienen reflujo, pues les hacemos su bypass. Y pues ahí matas 2 pájaros de un solo tiro, la obesidad y el reflujo, ¿no? Ok. Y también las enfermedades metabólicas. Un paciente con enfermedades metabólicas ya instaladas, casi no es conveniente ofrecerle una cirugía de manga gástrica, salvo que todavía en los estudios salga que tenga buena reserva, que tenga un control, que no use tantos antihiperglucemiantes y que sea joven, pues a lo mejor sí se puede ver beneficiado con una manga gástrica de primera intención y ya buscar que con la reducción de peso se controle, ¿no? Pero sí es muy variable poder decir y poder estratificar qué le vas a ofrecer a cada paciente. Porque eso es de las preguntas que hace el paciente, me imagino, cuando llega a la consulta es ¿cuántos kilos voy a bajar dependiendo de la cirugía? ¿Con una bajas más? ¿Con unas bajas menos? ¿Cómo es ahí? ¿Con la cual bajas más? ¿O cuál se recomienda más? Me imagino pues, que eso es individualizado, ¿no? O sea, cada paciente pues, es un mundo y tiene sus complicaciones y tiene sus cosas ahí. Pero ¿les ayuda más una cirugía como tal? Si hablamos en cuestión de potencia, por llamarlo de una manera, sí es más potente en términos generales, muy generales, el bypass gástrico que la manga gástrica. Eso sí. Pero no son así con una diferencia tan amplia. Así es, tan amplia como para poder decirle a un paciente, no sabes qué, da fuerzas, uno te va a ayudar más que el otro. Okay. Y algo bien importante es que a los pacientes se les tiene que decir que, número 1, ellos van a llegar muchas veces hasta donde ellos quieran. En el momento en el que el paciente deje de acudir a su seguimiento, empiece a tomar conductas que no favorecen al tratamiento que se está llevando, empiezan a sabotear la cirugía, en ese momento los beneficios del procedimiento que se hizo se van a parar, van a disminuir y pues pueden, al contrario, no solo se va a detener la pérdida de peso, puede empezar con la reganancia de peso. Yo recuerdo muy bien el caso de una compañera que tuvimos que se operó de manga gástrica, pero a pesar de que estaba en dieta líquida y que su comida y su ingesta de repente ya cuando ingresó a sólidos era limitada, ella se las manejaba para en su turno de trabajo tomarse una soda de 2 litros todo día. Iba un traguito, otro traguito, y ahí se le llevaba. Pues obviamente, y luego después estaba enojada, no, que no me hicieron nada. Que pues a pesar de que es líquido, pues es puro azúcar lo que está comiendo. Puro azúcar. Entonces, ese tipo de conductas, si no se tratan, si no se detectan por el servicio de psicología, pues van a sabotear el procedimiento. Y otro punto importante, que no se debe de ver ni de decir al paciente, vas a bajar 20 kilos, 22.5 kilos. Sí. Porque para empezar, ningún organismo es igual. Si yo tengo 3 pacientes y a los 3 les hago el mismo procedimiento, la misma manga gástrica, con la misma sonda, exactamente igual, igualito, los 3 se van a comportar diferente. Tanto en su posoperatorio, en el dolor posoperatorio, en los síntomas de náusea, en la reducción de peso es la misma. Estos no son carreras, no hay prisa para bajar, ni hay que casarse con un número, porque en el momento en que nosotros le decimos al paciente, no, tú vas a llegar a los 85, estamos creando una expectativa que nada más genera problemas en la cabeza del paciente. Yo siempre les digo que tienen que ir analizando y hasta cierto punto disfrutando su proceso, ir viendo los cambios. Tal vez no al día a día, porque a veces son cambios imperceptibles, pero sí semana tras semana. Un paciente recién operado tiene cambios muy distintos, una semana tras otra semana. Entonces tienen que irlos viendo poquito a poquito, analizando, disfrutando,
viendo, mira, ahora me queda mejor la ropa, ahora subí las escaleras y siento que ya no me fatigué tanto como me fatigaba hace 3 semanas, ahora me agacho y me levanto y no me mareo tanto, ahora me levanto de la silla y no me duele la espalda. Como si nada me levanto ya. Así es, entonces todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ir viendo, más que decirle al paciente y más que fomentar que va a perder tantos kilos, ¿no? Porque no se trata de un número, no somos un número, tú no eres Ismael de X número de kilos, tú eres una persona que tiene que tener su actividad, que tiene que tener su desarrollo, su convivencia familiar y todo, y se trata de que eso sea lo que estamos buscando mejorar, buscar que el individuo en cuestión se sienta mejor para disfrutar mejor su entorno y para tener una mejor vida. Y por eso también es importante la valoración, o sea, el trabajo multidisciplinario, ¿no? Que lo vea el psicólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, porque a veces el paciente baja más de peso de lo que a lo mejor él pensaba, ¿no? Que iba a bajar. Y a lo mejor ya no le gusta, o sea, uno se acostumbra a veces a verse de cierta característica. A lo mejor las personas que tenemos un poquito de sobrepeso, la piel pues la tenemos así normalita, ¿no? Pero si empezamos a bajar de peso, pues va a empezar a haber ciertos colgajos de piel, y a lo mejor a las personas no les gusta esa parte, y es donde a lo mejor antes de la cirugía pues deben de trabajar con ellos, me imagino, para pues decirle qué cosas van a ir cambiando en su cuerpo, ¿no? Sí. Todo eso se hace, y lo que sí, lo de la pérdida excesiva de peso ya cada vez es más infrecuente. Okay. Antes tal vez sí era porque todavía no estaban bien estandarizados cuántos centímetros de intestino hay que subir en un bypass, cuánto hay hasta donde hay que cortar. Y de repente sí pasaba que pues se pasaba la mano, ¿no? Pero te estoy hablando de hace años atrás. Okay. Hace años, pero sí, todavía de repente tocaba uno que otro paciente así. Pero sí, en el tema de eso de los colgajos es una pregunta bien frecuente del paciente que está con obesidad importante y que va a perder peso. Todos lo preguntan, todos. Y sí, la gran mayoría les pasa eso, pero mucho tiene que ver dos cosas que son fundamentales en este proceso y para que eso sea mucho menor. Número uno, la actividad física que haga el paciente, y número dos, el seguimiento nutricional. Porque hay pacientes que a los 3 meses se enfadan y dejan de ir con el nutriólogo y comen lo que les da la gana. Exacto. Y no comen suplementos, no toman proteína, entonces tienen pérdida muscular y lo que se van perdiendo las dos cosas, el músculo y grasa, y lo que ocasionan es eso, que esos famosos colgajos. Pero un paciente que lleva una buena ingesta proteica, una buena suplementación y que hace actividad física, sobre todo actividad física con ejercicio de pesos, el principal estímulo para producir músculo pues es la actividad física. Así es. Si no hacemos ejercicio, ese músculo no se va a producir, entonces nos vamos a ir consumiendo todos. Entonces, si los pacientes que hacen eso, las secuelas posoperatorias, pues sí son mucho menores que los pacientes que sí hacen actividad, que se cuidan, que se activan, ¿no? Uh-huh. Pero a final de cuentas, yo creo que aunque mis pacientes sí habrá uno que otro que tiene eso, no hay ni uno arrepentido. No hay ni uno. Todos se sienten mejor, convencidos. Todos están contentos, se sienten mejor, se ven mejor. Que al final de cuentas esta cirugía no es con fines estéticos. Así es. No es para verse más bonitos. Todos los pacientes se sienten con mayor autoestima, mayor confianza, se visten mejor. Las mujeres se empiezan a poner vestidos, empiezan a arreglar más. Es mucha la diferencia en muchas ocasiones de una paciente que va en la primera consulta a que vaya en su consulta de seguimiento de 1 año. Así es. Es un impacto muy muy grande que tiene. ¿Qué pasa o cuáles son las principales complicaciones de una cirugía bariátrica? Mira, afortunadamente ya la evolución de los procedimientos también hace que sean procedimientos muy seguros. Estamos hablando de que la seguridad de estos procedimientos es en manos obviamente capacitadas, expertos, de personas bien preparadas, no personas hechizas, no personas bien preparadas. Estamos hablando que es la misma que una cirugía de cadera, una cirugía de vesícula, una cirugía de hernia yatal. O sea, son complicaciones bajas. Esperadas, ¿no? Uh-huh. Hay dos principales, o hablamos de dos principales en cirugía bariátrica que afortunadamente son del 1% o menos. Uno de ellos, como cualquier otra cirugía, el sangrado, ¿no?
Así que yo opero un paciente de hernia, lo opero de la vesícula, lo opero del apéndice, tiene riesgo de sangrar. Entonces, eso es una de las complicaciones. Okay. Y la otra, la manga gástrica tiene una complicación muy particular de la manga gástrica. Es una fuga en la línea de las grapas. Una fuga que casi siempre se presenta en la parte superior, que es el área que es un poquito más débil, que puede tener un poco de isquemia en cierto momento. Entonces, una fuga de la manga gástrica es una de ellas. O en el caso del bypass, pues una fuga de la anastomosis, ¿no? Que las uniones que hacemos por algún motivo no se sellen bien, se abran, que a lo mejor el material no fue tan bien aceptado por el paciente y esas uniones que nosotros hacemos se abran. Reflujo es frecuente, lo comentaba, que a lo mejor la persona que ya tiene reflujo y le hacen ese tipo de cirugía, ¿es en todos los casos o son casos muy específicos? ¿No es algo tan frecuente que se queje la gente de esofagitis o que le queme por ahí el no esófago? Es tan frecuente, pero sí está bien documentado que el reflujo posmanga en pacientes que antes estaban sanos sí existe. Okay. Pacientes que estaba sano, se operó de manga gástrica, un cierto porcentaje puede desarrollar ese reflujo posmanga. La gran mayoría de ellos responde a tratamiento farmacológico, evitar tabaco, evitar alcohol, lo que ya sabemos, ¿no? Pero en los pacientes, como te vuelvo a repetir ahorita, que ya les preguntamos si sí tengo reflujo y aún así les hacemos una manga gástrica, porque pues yo no lo hago, yo te puedo decir que yo no lo hago, pero hay pacientes que sí dicen, no, yo quiero una manga, yo quiero una manga, y si yo no se lo hago, se la va a hacer en la otra esquina, ¿no? Entonces, adelante. Yo prefiero dormir tranquilo sabiendo que yo hice lo que yo sé que tengo que hacer o que no lo hice. Con eso es mucho más. Pero estrictamente en la situación de la manga gástrica. Un paciente con bypass, eso no presenta reflujo, porque de hecho el tratamiento de elección en pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 33 en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que necesitan cirugía asociado a hernia hiatal muchas veces, es el bypass gástrico. Es la cirugía de elección. Así es, ese es el estándar de oro. Si yo un paciente que tiene una hernia hiatal sintomática con enfermedad por reflujo documentada y tiene más de 33 de índice masa corporal y yo le hago una funduplicatura de Nissen, prácticamente estoy condenando a esa funduplicatura que sea fallida. No va a fallar. Y ese paciente va a tener que reintervenirse después a convertir esa cirugía en un bypass gástrico con todos sus líos, ¿no? Porque cualquier cirugía de reintervención en el tracto digestivo superior es un dolor de cabeza. Y qué bueno que comenta las complicaciones, las cosas que pudieran llegar a pasar, porque a lo mejor la persona piensa, no me va a pasar absolutamente nada. Toda cirugía, yo siempre les digo, por ejemplo, cuando llegan al área de urgencias, cualquier cirugía, por más mínima que sea, me voy a quitar una muela. Me ha tocado, por ejemplo, gente, ya un adulto, con un caso extraordinario y que nos tocó, que la persona no tenía ningún antecedente de nada, no diabético, hipertenso, y con algo tan sencillo como una bichectomía, la persona hizo un absceso y terminó muriéndose. O sea, y hecho por un cirujano bueno. No necesariamente era algo que se equivocó el cirujano y como tal, pero son complicaciones que se pueden llegar a presentar en cualquier paciente. Entonces, qué bueno que comenta eso, ¿no? Para que la gente también lo sepa, ¿no? Sí, la verdad es que hay complicaciones. Porque son poco frecuentes, afortunadamente. Sí, también. Realmente, si fueran muy frecuentes, yo me estuviera dedicando a otra cosa, ¿no? Sí. Si ya a mí la coraza, estoy joven y todo, ¿no? Pero no se puede estar viviendo con un estrés continuo. Entonces, el porcentaje de complicaciones es bastante bajo, lo suficiente para que sea algo aceptable. Yo a mis pacientes siempre les digo, todo cirugía hay que ponerle una balanza. Hay riesgo y hay beneficio. Si el riesgo es muy superior al beneficio, así quédate, no hay que hacerte nada, no te operamos de nada. Pero si ese paciente tiene un riesgo bajo y un beneficio muy alto, órale, hay que entrarle. Cuando está intermedio y con situaciones de urgencias, pues ya es otro cantar. Sí. Ahí tienes que entrar porque tienes que entrar. Así es. La vida del paciente está en riesgo. Exactamente, ¿no? Pero hablando de este tema de situaciones selectivas, pues sí hay complicaciones. Y todos los pacientes deben de preguntar por las complicaciones con su cirujano. Es un tema bien, bien importante y a mí me da gusto cuando me las preguntan. Y hay que ser bien honestos, siempre bien honestos, porque estamos hablando de medicina y de cirugía, no estamos hablando de matemáticas donde 2 más 2 son 4. O de computadoras que no va a pasar nada, ¿no? Así es, y que todo es bien, son ciencias exactas. La nuestra no es ciencia exacta, mucho menos la cirugía, donde tiene mucho que ver la cuestión artesanal,
donde uno confecciona con sus propias manos tal o cual cosa, que depende mucho de la respuesta de los organismos a tal, la tolerancia al dolor, el potencial de hemorragia, la tolerancia a las náuseas, el estado funcional para que se pueda mover. Claro. Pero sí hay que hacérselo saber a los pacientes que sí puede haber problemas, pero afortunadamente es muy poca la probabilidad. Y también ver que mientras escojan a un cirujano que tenga toda su preparación bien, pues también la probabilidad de eso va a ser mucho menor. Así es. Y aún así no existe. O sea, porque no es un negocio de llantas en el que, sí, te cambio una, te pongo otra, sí, y así, ¿no? Y ahora que lo comenta, hay muchas redes sociales de médicos, digámoslo de esta manera, que hacen procedimientos quirúrgicos y no están capacitados para hacer procedimientos quirúrgicos. Y ahí es donde vemos en las notas de los periódicos, ¿no? Se murió, estaba en una clínica, en una casa, no contaba con las adecuaciones de un quirófano, no estaba limpio. Entonces, a lo mejor por irse a algo más barato, así es, pusieron en riesgo su vida, se murieron. Entonces, como bien lo comentó hace rato, zapatero a tus zapatos. El médico que puede operar de cirugía bariátrica o cirugía para obesidad, pues un médico cirujano bariatra que está certificado, que está capacitado para hacer ese tipo de procedimientos y que no alguien más lo ande haciendo. Me tocó ver también una dentista extrayendo grasa, haciendo como tipo de liposucción. Entonces, no se puede hacer eso. Yo creo que el paciente también tiene que investigar muy bien quién es su médico, que vayan, por ejemplo, contigo, médicos que están certificados, que tienen un historial ahí de tratar este tipo de casos para disminuir. Si el 1% tiene complicaciones con cirujanos que son certificados, cuanto más con aquellos que no tienen algún tipo de preparación. Sí, así es. Hoy en día, pues, una certificación tampoco no te garantiza que no vaya a haber complicaciones. Te va a garantizar o te va a asegurar que el cirujano que te va a operar sabe del tema, se preparó, porque para poderme certificar tuve que llevar un curso específicamente. Yo ya era cirujano hecho y formado, ya trabajaba. Después hacer un curso de 1 año específicamente de estos procedimientos de cirugía bariátrica y esto, y seguir actualizando, y ir a congresos, ir a otro. Ahora en julio tuvimos nuestro congreso nacional, ahora en noviembre y diciembre voy a otro congreso del mismo tema. El próximo año nos toca ir a San Francisco. O sea, tenemos ¿Y eso lo están viendo? Porque esto cambia y evoluciona cada vez. O sea, lo mismo que lo que platicamos ahorita, a lo mejor era diferente hace 5 años. Y a lo mejor cambia mañana. Así es, y a lo mejor, como te digo, lo de los medicamentos viene muy duro. Y la cirugía de reintervención y la conversión de un paciente que tuvo manga, ahora qué le vamos a hacer, con qué medicamentos le ayudamos. Y todo eso viene muy fuerte. Pero desafortunadamente pasa muy seguido eso que tú mencionas de profesionistas que con el afán, todos queremos que nos vaya bien económicamente. Todos. Y nos gusta tener nuestro cierto estilo de vida, que nuestras familias estén bien, que no les falte nada, etcétera, etcétera. Pero yo siempre he sido de la percepción o de la idea, y trato de transmitirlo. A veces es muy difícil en esta vida, pero yo trato siempre de ser congruente y de decir que puedes ser un excelente médico independientemente de la especialidad. O cirujano, puede ser el cirujano más hábil o el médico con mayor conocimiento. Pero si no eres buena persona, si no eres honesto, para mí no es ya un buen médico. Para mí ya pierde su mérito. Yo lo puedo ver, es un cirujano espectacular y hace unas maniobras súper habilidosas. Pero yo sé que no es una buena persona, que no está siendo honesta, que hace tal cosa, para mí demerita todo lo demás. Así es. Y en redes sociales, todo mundo se pinta como que es el mejor del mundo y que el más experto y que el más acá. Y le digo, de veras que si yo no lo conociera, sí le creo, sí me voy y me opero con él. Sí. Pero desafortunadamente sí, así es. O sea, en redes sociales todo mundo es lo mejor, todo mundo es el más experto. Sí. Y las personas que no están en el gremio de uno, que nos conocemos entre todos porque vivimos en un rancho, pues sí se lo creen. Entonces yo siempre le digo a todos mis allegados, es que para cualquier especialidad, ¿no? Si vas a llevar con un médico, pregúntame. Yo te digo con quién. Porque ya sabemos quién es bueno, quién no es tan bueno, quién es mucho menos bueno,
quién es mentirosillo, Sí. quién es centavero, porque al final de cuentas, aunque tal vez Hipócrates me pegue ahí con su báculo, desafortunadamente la evolución de la medicina se está haciendo a algo donde sea muy materialista y buscar la cuestión económica por sobre todas las cosas. Así es. Así que tiene que el paciente no sea su procedimiento indicado, pero me va a dejar ganancia a mí, pues sí hay que operarlo, porque si no lo opero yo, lo voy a operar de enseguida. Sí. Nosotros no trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos, con sentimientos, con complicaciones que puedan llegar a pasar. Y si no van, como bien lo comentas, con algún médico ético, y yo siempre les comento aquí en el programa que cuando yo invito a alguien es porque yo ya busqué bien cómo es la persona que está o que va a venir aquí con nosotros, porque si nosotros decimos que es un buen médico y realmente no lo es, el que llegue a una audiencia va a tocar a esa persona, va a ir con esa persona, y a lo mejor uno es el que queda mal porque al paciente le va a ir mal, ¿no? Yo creo que y también es un llamado de atención para todos los demás médicos que pues tenemos que ser éticos, así como en cualquier otra profesión, o sea, esto no crean que es nada más del médico, o sea, es del ingeniero, es del arquitecto, es de todos, ¿no? Yo creo que cuando somos éticos y somos buenas personas y buscamos siempre un buen fin, obviamente la cuestión económica, todos trabajamos por dinero en algo que nos gusta, no lo podemos cambiar, ¿no? Eso es normal. Pero hay que ser éticos y el ser éticos nos va a llevar al éxito, que es lo primordial. Pero hay gente que quiere ser exitosa rápido y brincándose todas las trabas que hay por ahí y haciendo hasta lo imposible por ganarse ese paciente, como lo comenta, ¿no? Sí, o que, ¿sabes qué? Yo te cobro más barato que aquel. Así es. Yo hago esto, yo te lavo el carro casi sí, afuera mientras estás en tu hospitalización. Así es. Y como bien dices, a mí me tocó otra era, ahorita con la era de las redes sociales, los que van egresando y todo, pues se anuncian, invierten y todo, y qué bueno, se vale, eso no nos tocó a nosotros. Bueno, a mí, yo que soy de otra generación, no tan distinta a la tuya, pero sí ya algunos años, ¿no? Cuando yo llegué no existían las redes sociales. Sí. Ahorita yo tengo yo llegué en el 2012 aquí a la ciudad, ahora ya estoy por cumplir 12 años aquí en la ciudad, ya egresado de cirujano. Y ahorita te puedo decir que ya estoy tranquilo. O sea que no te digo, uy, tengo millones y así y todo. Porque la gente de repente piensa, es cirujano bariatra, tiene mucho dinero. Y le digo, no, hombre, señora, no es el negocio del siglo. Así es. Está viendo un montón de gente y todo sube. La renta me subió, la luz me subió, las casas me subió. Y la cirugía bariátrica, al contrario, está bajando. ¿Por qué? Porque llega otra gente que le quiere dar más barato con el fin de ganar pacientes, etcétera, etcétera, que sus paquetes magníficos y todo. Y se vale, cada quien escoge el camino de cómo realizar su práctica médica como mejor le parezca. Eso sí, no, mientras no dejen de lado la ética y la honestidad, pues cada quien hace y cobra lo que le da la gana. Así es. Pero sí, a mí para llegar a este punto, te estoy hablando de 12 años. 12 años de trabajo duro, de darle, de procurar cuidar siempre la integridad, de procurar siempre el bienestar del paciente, porque como tú dijiste, no estoy operando un carro, no estoy operando una computadora, estoy operando a la mamá de alguien, a la hija de alguien, a la esposa de alguien, a la abuela. Entonces, tenemos que ver y tratar de cuidar a todos como si fuera un familiar propio. Es correcto. Porque no sabemos qué es lo que está sintiendo. Si de por sí es una situación importante, o sea, generar confianza en el paciente debe de ser fundamental, porque es un paciente que está poniendo sus vidas, su vida, la de su familiar, en las manos tuyas. Así es. No es lo mismo que recetar un medicamento, es alguien a quien le estás haciendo una intervención. Sí. Entonces tienes que ser bien ordenado, bien cuidadoso, cuidar todas las situaciones para que todo esto lleve a un buen final. Que estemos a gusto. Es lo que todos queremos. Todos que al paciente le vaya bien. Así es, que al paciente le vaya bien. Y sí, yo como te dije hace rato, yo tengo mis redes sociales y todo, pero te puedo decir que el porcentaje de pacientes que me llegan por redes sociales son muy pocos. O sea, mi porcentaje y mi ingreso es de pacientes recomendados. Y eso lo mejor. O sea, claro, la mejor publicidad es: a mí me fue muy bien con ese médico, te lo recomiendo. Sí, me mandan otros médicos, de ahí mismo del hospital donde estoy, o pacientes ya operados, que usted operó a fulanita, me lo recomendó. Entonces ya ellos van con un paso ganado porque ya alguien les platicó de su experiencia y en general les fue bien. Entonces estamos ahí satisfechos, ¿no? Pero sí, te digo, no es un camino fácil, no es un camino sencillo.
No es el negocio del siglo. Hay veces que yo digo, ay, jole, cuando me estreso por alguna situación y lo que sea, porque también nos pasa. Pues, claro. yo no soy de acero ni nada. Si pacientes que estamos acostumbrados a una evolución y que por algún motivo no evolucionó así y tuvo algún detallito. Empieza a sentir uno. Sí, dije, ay, darle vuelta en la cabeza. ¿Qué pasó? A ver, repito. No, pues todo estuvo bien. Y ahí estás. Sí. Y a veces digo, híjole, mejor opero puras hernias umbilicales. Sí. Puras hernias, una hernia inguinal o puras vesículas, así, cirugías de 15, 20 minutos. Y a veces me pagan hasta más por una vesícula que por una de esas. Y en esas, las bariátricas, lo opero y me dura el estrés una semana hasta que el paciente ya le quite puntos, está todo bien. Ya podemos soltar el cuerpo con ese paciente, ¿no? A mí, que soy un poco aprensivo. No, pero yo creo que eso ya tiene que involucrar a todos, ¿no? A todos nos debe importar el paciente, ¿no? No es un producto, es una persona con sentimientos y también puede llegar a tener alguna complicación y nosotros a veces nos podemos estresar, podemos sufrir inclusive ansiedad, estrés, por saber cómo le va a nuestro paciente. Todos queremos, yo creo que no hay un solo médico que se levante en la mañana queriendo dañar a una persona, o sea, todos queremos lo mejor y queremos que a nuestro paciente le vaya bien. Sus complicaciones, pues, las puede llegar a ver en muy, muy bajo porcentaje, como comentó, 1%. La verdad es muy, muy bajito comparado con otras, a lo mejor otras cirugías. Pues, Doc, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar la gente que quiera ir a buscar a un buen cirujano bariátrico? Mira, yo estoy en Hospital San José. Estoy en el módulo K, ahí en el segundo piso. Ahí nos encuentran. Soy el doctor Jiménez Bejarano, ¿no? Ahí nos pueden encontrar. Y ya nomás como comentario final, yo creo que muchas gracias por la invitación. No, gracias. Y si yo puedo dejar un mensaje para transmitir en general es que hay que cuidarnos de todo, hay que pensar, hay que prepararnos y sobre todo tener la certeza de que yo como cirujano bariatra, tal vez yo soy el que le da la cara a mi paciente cuando viene y a la familia. Pero la base del éxito de nosotros o de nuestro equipo es toda la gente que me rodea. Tal vez yo puedo decir que mi mérito como tal no ha sido ser el mejor cirujano. Ha sido que he escogido bien a las personas que trabajan conmigo. Tengo ayudantes de primera calidad, nutriólogos excelentes, psicólogos excelentes, anestesiólogos excelentes. Entonces todo el personal que nos rodea es muy bueno en lo que hace. Sí. Entonces eso me ayuda y a mí me da mucha tranquilidad como cirujano. Saber que mi equipo es sólido, comprometido con su trabajo y en la mejor disposición de poder ayudar a quien quiera. Y al final del día eso es lo importante, que nosotros tengamos un buen respaldo, gente igual de capacitada, como lo comentó, nutriólogos, psicólogos, que tengan un buen equipo de trabajo, porque si ellos son buenos, nosotros somos